Hola, 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 Dios te bendiga mucho. Bueno, ya estamos en esta transmisión. Hoy quiero abordar un tema bien importante, bien crucial. Sabemos que ha habido todo este surgir de apologética católica romana en contra de la iglesia evangélica, afirmando que la iglesia evangélica es sectarial, de que la religión católica romana representa a la única y verdadera y universal iglesia de Jesucristo. Entre muchos otros argumentos, quiero enfocarme precisamente en este argumento. Y ellos para argumentar que la Iglesia Católica o la religión católica es la verdadera iglesia o la única iglesia que fundó el Señor, se basa en varios argumentos. Yo quiero hoy dirigirme a uno de ellos, es a la cuestión de Pedro como fundador de la iglesia. Y hay varios elementos, yo voy a estar aquí anotando, tengo algunas cositas anotadas para organizarme, pero hay varios elementos que me llaman la atención y quiero ir un elemento a la vez. El primer elemento que me llama la atención es la referencia que ellos hacen de la Biblia en Mateo capítulo 16, 18, en ese contexto. Como ustedes saben, ellos afirman que Pedro es el fundador o la piedra sobre la cual Cristo edificó la iglesia y a partir de ahí ellos dicen que ha habido una sucesión de papas que empiezan desde Pedro hasta la actualidad. Y bueno, vamos a ver un poquitico acerca de eso, vamos a ver un poquitico de dónde sacan ellos esta sucesión pastoral. Respalda la Biblia la afirmación de la iglesia o de la religión católica romana. Vamos a ver un poquitico cómo se comportaba Pedro en la iglesia primitiva. Vamos a ver también un poquitico acerca de cuál era la jerarquía que existía en la iglesia primitiva. Y por supuesto vamos a ver algunos escritos post-apostólicos, después que la iglesia cristiana termina la redacción de lo que conocemos como el Nuevo Testamento o los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué ocurrió después? ¿Siguió Pedro siendo el líder de la iglesia? ¿Fue Pedro el líder de la iglesia? ¿Cuál es el contexto que nos lleva a la idea esta de la sucesión papal? Y a partir de ahí yo tengo mis conclusiones, pero evidentemente usted puede tomar sus propias conclusiones de este video. Si te parece interesante este tema, no olvides suscríbete, darle like, comparte y todas esas serie de cosas y vamos a comenzar ya. Un abrazo y ahora sí, comenzamos. Bien, lo primero que me llama la atención es Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver. No, lo voy a poner en pausa. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a echarle un vistazo a este pasaje en la Biblia, Mateo capítulo 13, versículo, a ver si es Mateo capítulo 16, perdón, versículos desde el 13 en adelante. Y vas a estar viendo conmigo este pasaje que es bien interesante, lo voy a marcar acá para que lo veas. Es bien sencillo. Dice así de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, aquí es la parte importante, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre. Y sobre esta, en griego original, dice tú eres Petros, y dice luego sobre esta Petra, es decir, Petros es piedra, es más grande que litos, que es piedrita. Petro es piedra, y Petra es masa de piedra o gran masa, roca grande, una masa grande de piedra. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, por eso el traductor utiliza la palabra roca, queriendo dar a entender una piedra mucho más grande. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Este es un pasaje bien interesante. Evidentemente los católicos afirman que este es el pasaje que demuestra que Cristo fundó a la Iglesia Católica sobre Pedro, porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra, es decir, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que le dice, te lo puedo enseñar acá, déjame ver si puedo, acá lo tengo en algún lugar. Vamos a ver. Lo tengo acá, es muy interesante. Por ejemplo, mire, la palabra Petros, creo que se ve, ¿verdad? Deja verificar. Sí, la palabra Petros
en el griego original es esta que está acá. Y significa, esta es la palabra con que se le llama a Pedro, se le dice, tú eres Petros. Y significa un pedazo de roca más grande que litos, que es este, litos, el 3037 del diccionario Strong es litos, que es más grande que litos, es más pequeño que piedra. Y le dice, tú eres Pedro, es decir, eres más grande que una piedra, que una pequeña piedra, y sobre esta Petra, que es la palabra siguiente, es la palabra anterior, perdón, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora, si te das cuenta, Petra es una masa de roca. Evidentemente, literal o figurativamente no importa. Estamos hablando de que hay una diferencia, sí, hay una similitud entre Pedro con la confesión que hace de que Jesús es el Hijo de Dios y hay una similitud entre lo que Jesús dice sobre lo cual él fundará la iglesia. Ahora, los católicos dicen que eso implica que Jesús fundaría la iglesia eh, sobre Pedro. Y los evangélicos, según las enseñanzas que he escuchado, no me convencen, sinceramente, los evangélicos dicen que Jesús realmente funda la iglesia sobre la frase o el reconocimiento de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y por lógico que me suene, realmente el texto como que se me trae un poquitico ahí y no me satisface. Ahora, eso es lo que cada persona, es decir, cada organización, los católicos dicen y los evangélicos dicen. Ahora, ¿qué pienso yo sobre este pasaje? A mí este pasaje me queda un poco oscuro, no me queda claro, quizás por toda esta cantidad de cosas que dicen que estos dicen esto, estos dicen lo otro, me queda un poco oscuro. Lo que sí me queda claro es lo que no dice el pasaje. El pasaje no dice, a ti te haré cabeza de la iglesia. No lo dice. De hecho, la Biblia dice que Jesús es cabeza de la iglesia. El pasaje tampoco dice que tú serás el fundamento de la iglesia. De hecho, la Biblia dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles. Tampoco dice que le vas a decir a Pedro, tú vas a tener autoridad sobre todos los apóstoles. No dice eso. Cuando dice, en una parte que señala mucho los católicos, dice, bueno, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Eso está muy bien, pero eso no dice que tú vas a tener autoridad sobre los demás. Eso no lo dice. De hecho, Jesús dice frases similares a otras personas y tampoco dice, solo te la daré a ti y no se la daré a más nadie. O solo te la daré a ti y a tus sucesores, o a tus hijos, o a tus descendientes. No dice eso. Todo eso son inferencias de la religión católica romana sobre este texto que no aparece ahí. Lo que dice simplemente es, tú eres Pedro sobre esta roca, esa roca algunos dicen que se refiere a Cristo mismo, por eso dice masa rocosa en el original. Tú eres Pedro, tú eres una roca, lo que has hecho es una roca, eres una piedra grande. Pero sobre esta masa rocosa, dicen algunos que sería una interpretación correcta, edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús está hablando sobre sí mismo. Otros dicen que la masa rocosa es sobre este argumento, es decir, tú eres Pedro, pero hiciste un argumento que es un tronco de piedra rocosa y sobre ese grandísimo argumento edificaré mi iglesia. Y bueno, los católicos dicen tú eres Pedro y sobre tú eres la masa rocosa edificaré mi iglesia. De cualquier forma, lo que no dice es que tú serás cabeza de la iglesia, no dice que tú serás líder de la iglesia y no dice que solo tú tendrás esa autoridad, eso no lo dice el texto. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso suena mágico. De hecho, creo que por ahí, deja ver si lo veo, hay una foto del Papa con la llave de la iglesia. Deja ver si la encuentro, creo que la tengo por acá. Esto está bien interesante. Aquí lo tengo, mira por acá. Mira, esto es una publicación católico-romana, ¿no? Quien gestiona las llaves petrinas, se refiere a Pedro, del reino. Y lo que da a entender es que cuando Jesús le da las llaves del reino a Pedro, él es el único que las tiene y evidentemente quienes lo siguen o sus sucesores son quienes gestionan esa llave de acceso al reino. Y si usted se fija, bueno, aquí ya, bueno, vemos a Pedro, fíjate acá, no sé si se ve en el video, si se ve, aquí vemos a Pedro, lo que tiene esta imagen, esta escultura de Pedro es las llaves de reino, supuestamente lo que Jesús le da a Pedro. Obviamente es un simbolismo, no es que se los dé, pero esto ha ido trascendiendo, ¿no? Como lo vemos acá, deja ver, mira, aquí hay unas llaves que no sé si esto tiene algo que ver, pero bueno, aquí vemos una imagen que me parece, supongo que sea el Papa con unas llaves, no sé si en realidad la religión católica tiene unas llaves de oro que representan, no que sean las de Jesús, evidentemente, que representarían las llaves espirituales que Jesús le da. Ahora, a partir de este argumento ellos dicen que como Jesús le da a Pedro las llaves del reino, la religión católica
y los que serían los sucesores de Pedro son los que tienen, los únicos que tienen las llaves y el acceso al reino de Dios para dar acceso a nosotros, los humildes mortales, para tener acceso a Dios, lo cual es antibíblico, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, Juan 14:6, nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces, este asunto de que, bueno, para llegar al reino de los cielos tendría yo que ir a la iglesia católica y de la iglesia católica utilizar las llaves que Jesús le dio a Pedro y entonces que yo tendría acceso a Dios, se sale completamente de todas las enseñanzas de Jesús. Así que un poquitico de lógica nos damos cuenta que eso no puede ser lo que enseñó Jesús. Pero además no tiene que ver tampoco con lo que Jesús dice en otros pasajes. Fíjate como él le dice aquí, a ver si se ve bien, tengo que estar cambiando la ventana. Creo que sí. Vamos a rodarlo un poquitico. Ok, creo que aquí. Mira, Mateo 16:19, que es el texto que estamos revisando, dice, a ti te daré las llaves del reino. Este es el texto que le dice a Pedro. Pero más adelante, en el 18:19, dos capítulos después, Mateo 16 dice eso, pero en el capítulo 18 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De modo que no hace falta, si eso hubiera sido lo que enseñaba Jesús, Jesús le hubiera dicho, de manera que les digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y hablan con Pedro, Pedro les va a prestar las llaves que yo le di solo a él. Eso no es lo que dice eso. Dice, si se ponen de acuerdo, dos de vosotros en cualquier cosa que le pidan al Padre, le será hecho al Padre por mi Padre que está en los cielos. Ustedes tienen acceso directo al reino de los cielos. No tienen que hablar con Pedro para eso. Mira, otro pasaje dice, cuando oréis, decir Padre nuestro que está en los cielos. No dice, cuando oren, hablen con Pedro para que le dé la llave del reino de los cielos. Eso no aparece en la Biblia, no aparece en ningún peso. Ahora, teniendo en cuenta que eso no es lo que dice la Biblia, voy a poner pausa un momentico. Ahora, teniendo en cuenta que eso no es lo que dice la Biblia, mi pregunta sería, bueno, se comportó, vamos a suponer que nuestra interpretación como evangélicos está mal y la interpretación de los líderes católicos es la correcta. Bueno, eso se podría evidenciar claramente a partir de la conducta de Pedro después de la muerte de Jesús. Y como sabemos, en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y la iglesia surge, porque la iglesia cristiana surge en Pentecostés, que después que Jesús es llevado, el Espíritu, él le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en ese momento en que son investidos de poder de lo alto, empieza la iglesia a vivir como tal. Ahí en ese momento es muy interesante porque dicen, no, están llenos de mostos, que la gente se burla porque de los pentecostales, porque dice que los pentecostales andan que parece que están borrachos, eso se ve mal. Es una perspectiva fea del evangelio desde el punto de vista de una persona que no entiende lo que está pasando. Pero eso mismo pasó en el primer siglo, cuando vieron que los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, se comportaban de una manera un poco ridícula y los que no entendían dijeron, están llenos de mosto, están borrachos. Y ahí es donde Pedro, que ahí podemos decir, la iglesia pudiera decir, ves que Pedro era la cabeza de la iglesia. Mira, ahí en ese momento Pedro se levanta y da el discurso lleno del Espíritu Santo. Genial, eso está muy bien. Pero fue el primero que dio el discurso cuando surgió la iglesia. Sin embargo, no se mantiene la conducta de Pedro liderando la iglesia, sino que los apóstoles indistintamente están liderando la iglesia. Vamos a verlo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Deja ver si lo tengo por acá. Gálatas 2. Ahora, cuando leemos Gálatas capítulo 6, 2, versículos 6 al 12, creo que hasta el 13 pudiéramos ir. Vamos a poner hasta el 15. Cuando leemos Gálatas capítulos 2, versículos 6 al 15, nos encontramos una historia muy interesante. Pablo estaba yendo a la iglesia, si Pablo estaba yendo a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. Y ahí lo primero que ocurre es que Pablo les describe a los Gálatas cómo es su percepción de los apóstoles. Mira esto, qué interesante está. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, es decir, de los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Fíjate cómo Pablo está hablando de Pedro, quien estaba entre esos apóstoles, después te vas a dar cuenta que uno de los que menciona es Pedro. Él está hablando del sumo pontífice, según la religión católica, del papa, del que tenía las llaves del cielo, sobre el cual tenía que canalizarse todos los permisos y toda la estructura que había que darle permiso, que tenía que dar el cuño papal y toda esa serie de cosas, o no sé, la bendición papal, que el sumo, el sacerdote supremo, y decía, nada me importa. Y él explica por qué dice nada me importa. Mira esto, no, nada me importa, ¿lo ves acá?
Y dice, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Esto es esencial para entender. Dios no tiene privilegios con las personas. Él hace lo mismo con Pedro, con Elías, con Daniel, con José, con David, con Pablo, que hace contigo. Solamente si te pones en las manos de Dios, Dios va a hacer eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No es que Pedro sea especial por lo que hizo en el pasado, sino que Dios no hace acepción de personas. Si tú ahora mismo te encomiendas en las manos de Dios, Dios va a hacer algo grandísimo contigo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, no, Dios escogió a Pedro y lo dejó aparte y ya más nadie puede tener lo que tiene Pedro. No, Dios no hace acepción de personas. Eso es lo fundamental. Ahora él dice, de ellos, no me importa lo que hayan sido, ellos pues a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y si usted conoce un poquitico la historia de Pablo, usted sabe que Pablo primero fue convertido por Jesús, porque Jesús se le aparece en el camino en que iba a perseguir a la iglesia. Y más adelante dice Pablo que él tuvo una experiencia extática donde fue llevado desde el cielo y ahí vio cosas inefables que no les he dado al hombre contar, pero se asume que en esa experiencia él tuvo una experiencia con Jesús y Jesús le explicó o le habló del Evangelio. Y entonces él le dice, nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario. ¿Por qué nada nuevo lo comunicaron? Porque ellos, aunque hubieran estado 3 años con Jesús, Pablo en esta comunión íntima que había tenido con Jesús, se supone que fue ahí donde él recibió el Evangelio por revelación. Y llega donde están los apóstoles y le dice, bueno, ellos a mí nada nuevo me comunicaron. Ya lo que yo venía trayendo era exactamente lo que ellos tenían. No hay contradicción, estamos en un mismo espíritu. Lo que Dios me había revelado a mí, se lo había revelado a ellos. Y le dice, antes, por el contrario, en lugar de criticarme, dice Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, recuerda siempre que en aquella época estaban, es decir, desde la perspectiva de ellos, había dos pueblos fundamentales, es decir, había muchos más, pero ellos los dividían en dos. El pueblo judío, que era el pueblo que tenía el pacto de la circuncisión sellado desde Moisés, y de Abraham, que cada niño nacido judío debía circuncidarse al octavo día, y si te convertías al judaísmo, bueno, también era circuncidado. En ese sentido estaban los circuncidados. Ahora, el resto de las naciones, para los judíos, son los incircuncisos. Y Pablo está diciendo, antes por el contrario, como vieron, los apóstoles vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los no judíos, como a Pedro le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, es decir, de los judíos, pues el que actuó en Pedro, esto es otro paréntesis, Pablo, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y esto es importantísimo. Esto destruye ya completamente este concepto de que Pedro era el obispo de Roma. Primero, no lo vemos acá, lo vemos a Pedro en Jerusalén. Segundo, también destruye el hecho de que Pedro fuera la cabeza de toda la iglesia, que ustedes saben que le gusta mucho decir, la iglesia católica universal. Y en este sentido significaría que si Pedro fue el primer papa, él era el apóstol o papa para toda la iglesia. Pero aquí Pablo está diciendo que Pedro era apóstol es decir, para la circuncisión, es decir, para los judíos. Dios lo había, apóstol significa enviado, Dios lo había enviado para los judíos. Y eso está en la Biblia, eso no se me ocurre a mí, eso está ahí. Usted puede abrir su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 8, y dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Es decir, Pedro era apóstol para los judíos. Esto está durísimo, hermano. Pedro entonces no era líder de toda la iglesia cristiana. No, Pablo no tenía que sujetarse a Pedro, sino que Pedro era una rama del cristianismo en ese momento, que era los judíos, y Pablo era otra rama del cristianismo. Por eso también es ilógico lo que dicen los católicos de que Pedro terminó siendo obispo en Roma. No tiene sentido que Pedro sea obispo en Roma si Pedro había sido llamado por Dios a ser entre los judíos, es decir, a ser apóstol de los judíos. O sea, en Roma lo que había eran gentiles, no judíos. ¿Dónde estaban los judíos? En Jerusalén, y después se fueron a diferentes partes, comunidades hebreas, pero no en Roma. Entonces, Pablo sigue diciendo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, es decir, Bernabé y Pablo, fuéramos a los gentiles y ellos, Jacobo, Pedro, que Cefas y Juan, fueran a los judíos, es decir, a la circuncisión. Ahora, aquí hay otro detalle que es interesante. Fíjate cómo la autoridad, aquí se ve clarito quién tenía la autoridad. Y yo seguro que si tú lo lees lo vas a ver igual que yo. La autoridad no la tenía Jacobo, no la tenía Cefas, no la tenía Juan,
y no la tenía Pablo ni Bernabé. Eran 5 apóstoles que estaban ahí. Ninguno de ellos tenía la autoridad. Fíjate cómo todos ellos se sujetan. El versículo 7 dice, como vieron que me había sido encomendado, lo voy a subrayar acá para que lo vean. No, se marca, no se marca así. Me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión. ¿Lo ves? Eso es voz pasiva. Alguien le había encomendado a Pablo el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El mismo que había enviado a Pedro para predicar a los judíos, había enviado a Pablo a predicar a los gentiles. Y entonces después dice, pero el que actuó en Pedro, ahí vuelve la voz pasiva. Es decir, hablando de una tercera persona, el que actuó en Pedro para el apostolado de circuncisión, también actuó en mí para el apostolado con los gentiles. ¿De quién está hablando? No se menciona el nombre directamente, pero evidentemente cuando lo lees te vas a dar cuenta que está hablando de Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, llamó a Pablo por medio de una relación, le está diciendo, Pablo, tú vas a ir a los gentiles, y ese mismo Dios le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a ir a los judíos. Y aquí estamos viendo como tanto Jacobo, Cefas, Juan, Bernabé y Pablo, los 5 apóstoles, se sujetan a lo que Dios estaba haciendo. No hay una autoridad suprema. No es que, espérate, Pedro, que tú dices, Juan, que tú dices, Pablo, que tú crees. Bueno, es que si Juan lo dice, hay que hacerlo. Él es el sumo pontífice, o Pedro es el sumo pontífice. Eso no aparece. Ellos simplemente dicen, vemos que Dios está obrando en ti, y quién somos nosotros para oponernos. Y Él obró en ti sin consultar con nosotros, porque Dios es supremo. Seguimos un poquitico. Fíjate que dice, un poquitico, dice, solamente nos pidieron, me gusta mucho, antes de llegar aquí, me gusta mucho cuando dice, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra, enseñar de liderazgo supremo, apoyo de la monarquía, apoyo del magisterio, no, enseñar de compañerismo. No hay superioridad entre los apóstoles que habían estado con Jesús y los apóstoles Pedro, Pablo y Bernabé, que no habían estado con Jesús. Algunas tradiciones dicen que Bernabé era uno de los 70 que envió él en los evangelios. Pero bueno, Pablo sí no había estado. No hay superioridad, simplemente eso. Te doy la diestra, somos compañeros, siervos del que es el rey. Él es el que te mandó a ti y el que me mandó a mí, así que realmente tú y yo somos compañeros. Aquí no hay superioridad. Me gusta mucho, porque Pablo sigue añadiendo a esta historia. Mira esto, se pone caliente ahora la historia. Dice, pero ahora mira, ahora es cuando vemos la autoridad de Pedro. Es decir, si Pedro realmente, como la religión católica dice, él era el sumo pontífice, la autoridad suprema de la iglesia, ahora en el versículo 11 se ve claramente. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro sale de Jerusalén, va a visitar la iglesia de Antioquía, él es el apóstol, según la religión católica, es el sumo pontífice de Jerusalén, el sumo pontífice, la piedra sobre la cual el que tiene las llaves del reino de los cielos y de la tierra. Él se llega a Antioquía y dice Pablo, yo le resistí cara a cara. Míralo esto, qué duro está. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Aleluya, qué duro está esto. El apóstol, el sumo pontífice, según la religión católica, era de condenar. ¿Por qué? Porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, este Jacobo es el mismo que estaba aquí, mira, este que le da la mano a Pablo aquí, es el mismo Jacobo que menciona aquí, que es Jacobo, el hermano de Jesús. Dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es decir, él estaba ahí, llegó a la iglesia, estaba la iglesia pentecostal, alabaré, y Pedro es lo más contento, y dice, bueno, oye, Pedro, vamos a comer, y ahí estaba comiendo su pollo frito, muy contento, o sea, aquí estaba Pablo, pero del otro lado había un gentil, un no judío, y estaba lo más contento, gloria a Dios, aleluya, mi hermano, y de buena primera llega una delegación enviada por Jacobo, apóstol, hermano del Señor, Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, después lo vas a ver en otro video, no sé si lo hago aquí o después, líder de la iglesia de Jerusalén, manda a unos hermanos y Pedro dice, ay, mi madre, ¿qué es esto? Y empieza a apartarse para que no lo vean los discípulos enviados de Jacobo. ¿Por qué? Te voy a dar un poco de contexto para que veas a ver si lo puedo encontrar acá. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un poco de contexto. Mira esto en Hechos capítulo 20, versículo 21. Deja ver, voy a dar un saltico acá, lo tengo por acá. Dice, llegan a Jerusalén, Pablo es arrestado en el templo, tú sabes la historia más o menos, dice, cuando oyeron, glorificaron a 10, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, no a Pedro, en Jerusalén, el líder de la iglesia de Jerusalén, recuerda lo que te estoy diciendo, era Jacobo, y se hallaban reunidos con todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo probablemente esta historia es la misma historia que Pablo habla después en Gálatas. Y dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos. Esta frase es importante, celosos de la ley. ¿Qué significa esto? Si habían creído
en Jesús, habían creído que Jesús era el Mesías, pero en cierto sentido todavía guardaban celosamente la ley. Así que ya entendemos por qué cuando Pedro se reúne con Pablo, va a Antioquía de Siria, va a donde está, se sienta y está en la mesa con Pablo, llega la gente de Jerusalén y de Jerusalén enviado de parte de Jacob. Todos son celosos de la ley y Pedro empieza a como que, bueno, yo soy el gran Pedro, el apóstol Pedro, y no ando con los judíos, con los gentiles. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva judía, los gentiles somos inmundos. Y bueno, ya ustedes saben la teología, la Biblia dice, Pablo enseña, y también Pedro tuvo esa visión de que no se puede llamar inmundo lo que Dios limpió, hablando de los gentiles. Si somos santificados juntamente con los judíos, somos hechos un solo pueblo. Pero Pedro en ese momento comete el error de dejarse llevar por la hipocresía, por la influencia, por no quedar mal delante de sus hermanos patriotas de Jerusalén y empieza a apartarse. Vamos a leer de nuevo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, ya vimos esa palabra. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, es decir, de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí esta palabra está fuerte, tenía miedo. ¿Cómo? El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el líder de de todo eso, a través del cual que tenía las llaves del cielo y la tierra, tenía miedo. Sí, dice la Escritura que tenía miedo de quiénes, de los de la circuncisión. De modo que vemos que Pedro no tenía ni esa autoridad, ni tenía la conducta, ni tenía tampoco ese respeto que la Iglesia Católica quiere darle. No estoy diciendo que Pedro era un pelele ni que era despreciado en la Iglesia. Pedro era un apóstol con errores como tú y como yo, como Pablo que se fajó con Bernabé, como algunos otros, como muchos otros cristianos que cometieron errores. Ahora no me viene ninguno a la mente, pero sí sabemos que la Biblia no dice que ninguno de los apóstoles fue santo perpetuamente, sino que son hombres que están luchando. Pablo después lo dice, estamos luchando constantemente con la carne. Pedro era un apóstol de Jesús, tuvo una experiencia maravillosa que yo hubiera querido tener y en esa experiencia le cambió la vida y a partir de esa experiencia empezó a testificar con poder lleno del Espíritu Santo, los enfermos eran sanados y todas esas cosas, pero eso no quiere decir que Pedro nunca cometió errores, cometió muchos errores. Y este es uno de los ejemplos. Lo que implica todo esto es, ¿cuál es la conclusión de este pasaje en Gálatas? La conclusión es que, número uno, Dios no hace acepción de personas. Número dos, Pedro no era autoridad en la iglesia. Número tres, la autoridad en la iglesia era Dios por su Espíritu Santo. Número cuatro, la iglesia no estaba unificada en una sola. Al menos en este pasaje se ve que había dos ramas importantes de la iglesia. La rama celosa de la ley de los judíos y la rama de los gentiles. Número cuatro, Pedro no había sido enviado a predicarle a los gentiles. Es decir, no era apóstol a toda la iglesia, sino era apóstol solamente a los judíos. Número cinco, no había superioridad entre los apóstoles, sino que había compañerismo. Esto de por sí, solamente esto, refuta fuertemente los argumentos de la iglesia o de la religión católica. Ahora, hay otro elemento que me llama la atención, por ejemplo, ¿por qué les digo? Varias ocasiones yo creo que les he mencionado ya que Jacobo era el líder de la iglesia y eso se ve claramente, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén. Déjame ver si lo busco acá, lo tengo por acá. El concilio de Jerusalén es bien interesante. Se reúnen, dice, vamos a leerlo rapidito para ir avanzando algunos temas. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidar conforme al rito de Moisés, ya se dan cuenta que el problema de la circuncisión y el celo legalista estaba bien candente en la iglesia, no podía ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, estamos hablando de que ya había problemas en la iglesia, había divisiones, problemas doctrinales. El católico dice, no, hay una sola doctrina. No. Es que eso no era, es decir, no es que sea deseable, no es que sea bien visto, es que forma parte del crecimiento de la iglesia, el conflicto doctrinal. Estamos hablando de apenas unos, no sé, 20 años, a lo sumo 30 años después de la muerte de Jesús. La iglesia estaba enfrascada en temas doctrinales que Jesús no abordó, pero que es decir, no, porque es imposible que Jesús hubiera abordado todas las cosas. Jesús no lo abordó, pero que cuando empezó la iglesia a crecer chocó con esta realidad. Y ahí entonces Pablo tenía una idea con Bernabé y los judíos de Jerusalén tenían otra idea. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaban, se me fue, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y recibieron todas las cosas y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, mira qué lindo, había fariseos que se habían convertido, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para dar a conocer ese asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, vosotros sabéis, y cuenta la historia, el testimonio de él. Entonces, dice la escritura, toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé, a Saulo y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, punto final del concilio. Aquí cerró el concilio, aquí se acabó. ¿Quién habla en la reunión? El final. ¿Quién pone la conclusión? La conclusión la pone el líder. Y el líder en ese momento era Jacobo, que todos los registros históricos dicen que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha dicho esto y con esto concuerdan las palabras de los profetas, por lo cual yo juzgo, esa es mi decisión, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, la ahogada en sangre, porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día. Entonces, ese es el juicio final. ¿Por qué Jacobo da el punto final? ¿Porque Jacobo era el líder de toda la iglesia cristiana, tanto de gentiles como judíos? No. Jacobo da el punto final porque Jacobo es el pastor principal, el líder de la iglesia de Jerusalén. Él escucha lo que dice Pedro, escucha lo que dice Bernabé, Pablo, escucha lo que dicen los fariseos convertidos, escucha lo que dice todo el mundo y dice, bien, cabrón, esto es lo que yo juzgo, esto es lo que yo determino. Yo soy el líder, yo determino esto. ¿Y por qué él determina esto por encima de Pablo? No, no lo hace por encima de Pablo. Es que él está hablando en su iglesia, que era la que estaba teniendo el problema con la doctrina de Pablo. Entonces llega la doctrina de Pablo, la iglesia se alborota y dice, oye, ¿cómo es eso de que no hay que circuncidarlo? ¿Cómo es esto de que no tienen que guardar la ley? Oye, pero este hombre está loco. Y entonces el líder, el pastor dice, espera un momentico, vamos a escuchar qué es lo que están exponiendo ellos. Escucha, ve todos los detalles y dice, bueno, hasta ahora nosotros lo habíamos hecho de esta manera, pero yo entiendo, este es mi juicio, yo juzgo que a partir de ahora se haga así, 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 así. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ahora Pablo iban a obedecer lo que dijo Jacobo? No, Pablo ya estaban haciendo lo que dijo Jacobo en todas partes. ¿Significa esto que las iglesias que estaban ahí en Antioquía tenían que obedecer lo que dijo Jacobo? No, ellas estaban hace rato haciendo lo que estaba haciendo. Significa que los conflictos que existían en la iglesia interna de Jacobo en Jerusalén ahora ya no tenían por qué existir, porque el pastor de la iglesia, el apóstol de esa iglesia, había dicho, cabrero, esto que están haciendo está bien. De hecho, no se les tiene que forzar que hagan esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Simplemente que se aparten de los ídolos de fornicación y con eso están obedeciendo la ley del Señor. Y ya, ¡pum!, se acabó. El conflicto en la iglesia de Jerusalén, de los fariseos que habían creído, y obviamente, como era apóstol entre los judíos, quizás de todos los judíos a lo largo de las iglesias, ellos que tenían esta corriente y que respetaban a la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia de los judíos, ellos empezaron a respetar eso. Pero las iglesias que había fundado Pablo no tenían que sujetarse a Jerusalén, simplemente eran iglesias que estaban compartiendo en comunión. Entonces, a partir de aquí nos damos cuenta de que hay una tendencia en la Biblia a mostrar que no existía una estructura jerárquica donde hubiera un santo pontífice, no había un sacerdote, no aparece la palabra papa en la Biblia, no aparece que Jesús le diga a Pedro, tú vas a ser el líder de la iglesia, tú vas a ser la autoridad suprema de la iglesia y todo el mundo tiene que obedecerte y lo que tú digas es y lo que tú no digas, no eres tú el único que tiene el acceso al reino de los cielos. Eso no es lo que dice Jesús. De hecho, aparecen otros pasajes que dice que nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. Entonces, a partir de aquí decimos, bueno, si esto no es así y Pedro no se comportó nunca como papa, como líder en la iglesia, al contrario, se comportó a veces asustado, con miedo, fue confrontado, fue reprendido, su criterio fue expuesto como el criterio de tantos otros. Si esto fue así, ¿de dónde los católicos sacan que Pedro fue el primer papa? Uno de los mitos que tiene la iglesia católica es que Pedro fue obispo en Roma. Ahora, como te decía, aquí hay algo interesantísimo. Y con eso quiero referirme a un material, es decir, al libro Historia Eclesiástica, escrita por Eusebio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de un historiador que existió 4 siglos después de que Jesucristo, es decir, unos 3 siglos y medio después de estos eventos, y este historiador, él toma todos los escritos que habían en la época, hace un estudio inmenso con citas bibliográficas y todo, y a partir de esos estudios escribe la historia de la iglesia primitiva, hasta más adelante, hasta la época esa. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que pasó en los primeros siglos, cómo se comportó Pedro, cómo se comportaron los apóstoles después que terminó de escribirse el Nuevo Testamento, que son los registros que tenemos y que generalmente utilizamos como referencia.
Y entonces aquí se vuelve un poco, bastante, mucho más interesante todavía. ¿Por qué? Porque empezamos a chocar con el intento de Eusebio de narrar la historia, o decir, la tradición de los obispos en Roma, de los líderes en Roma. Y eso lo hace ya en el libro tercero. Déjame saltar para acá, creo que puedo. Si vamos, voy para allá. Ya. Libro tercero de Eusebio. En el libro tercero dice, este es Eusebio escribiendo. El libro tercero de la historia eclesiástica contiene qué parte de la iglesia, de la tierra, predicaron a Cristo los apóstoles, quién fue el primero que presidió la iglesia en Roma. Y para allá vamos. ¿Quién fue el primero que presidió la iglesia en Roma? Según Eusebio. Seguimos acá, esto es un poquitico, todavía está el índice. Y bueno, ahí está en qué parte de la tierra predicaron a Cristo los apóstoles. Vamos a adelantar un poquitico, vamos a la parte de Pedro, que es la que nos interesa. Dice Pedro, estoy aquí, dice Pedro, según parece, predicó en Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia y en Asia a los judíos, como era su llamado. Pedro era apóstol a quienes, a los judíos. A los judíos en la diáspora, es decir, la diáspora, los que estaban dispersos. Dice, al final llegó a Roma y fue crucificado con la cabeza para abajo, como él mismo había pedido padecer. ¿Y qué decir de Pablo que es Jesús? Bueno, seguimos, vamos a saltar para ver. Ahora, después del martirio de Pablo y de Pedro, el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia en Roma es Lino. Ahora, yo personalmente considero, al leer un poquitico la historia, tendría que leer un poquitico más, que primero, ni Pablo ni Pedro fundan la iglesia en Roma. Porque cuando usted lee la epístola de Pablo a los romanos, que es previo a la visita de Pedro, es decir, a la llegada de Pedro a Roma, es previo, incluso a la llegada de Pablo a Roma. Pablo le está escribiendo a los romanos de que quiere ir a España y le está diciendo, en la carta de Pablo a los romanos, es una carta donde le dice, me hace falta que me reciban para yo poder seguir España. Así que cuando Pablo le escribe a los romanos, ya la iglesia de Roma existía, no la funda Pablo, no la funda Pedro. Entonces, y Roma era la capital del imperio. Así que decir la iglesia es un poquito, es un eufemismo, porque evidentemente probablemente había muchas más iglesias, pero se refiere a la iglesia, es decir, al conjunto de las iglesias en Roma, o quizás a la iglesia más grande que había. De cualquier forma, Pablo no es el fundador de la iglesia de Roma, Pedro no es el fundador de la iglesia de Roma, así que cuando Pablo llegó ya ahí habían obispos, ya ahí había líderes, ya había pastores, ya había ancianos, porque si no, no existía una iglesia sin estructura, no era una iglesia, era un conjunto de creyentes que se conocían, ah, mira, tú eres cristiano, yo soy cristiano, pero ya cuando hablamos de iglesia es porque hay una estructura. Entonces, lo que está diciendo Eusebio es que después del martirio de Pablo y Pedro, el primero en ser elegido para el episcopado, supongo que sería un cargo más importante que que el de pastor de una iglesia local en Roma, fue Lino, es decir, no, el primero no fue Pedro, el primero no fue Pablo, el primero fue Lino. Eso está tremendo, hermano. De modo que toda esta idea de la tradición apostólica, y tampoco yo no veo aquí que diga Eusebio que Pedro le dijo a Lino, Lino recibe la unción, recibe las llaves del cielo que me dio el maestro mío. Eso no aparece. Lo que Pedro murió y Lino fue cómo es que dice? Elegido, eso de elegido fue que hubo elecciones o algo así, como líder episcopal de la iglesia de Roma. Por tanto, esta idea de que después de Pedro hubo una sucesión que es ininterrumpida hasta Francisco, no sé cómo se llama él, Francisco, el papa que hay ahora mismo sentado en el Vaticano, esa idea no hay respaldo ni bíblico ni histórico en la iglesia primitiva. No hay respaldo bíblico en el sentido de que Pedro no fue líder de la iglesia, ni en Jerusalén, ni en Roma. No hay respaldo bíblico porque nunca Dios le dijo a Pedro que tú vas a ser el líder de la iglesia. No hay respaldo bíblico porque la cabeza de la iglesia no es Pedro ni el Papa, es Cristo Jesús. No hay respaldo bíblico porque el fundamento de la iglesia no es el Papa, sino las escrituras que nos transmitieron los apóstoles. No hay fundamento tampoco bíblico porque vemos que Pedro nunca se comportó como tal. Los apóstoles eran compañeros. No hay fundamento bíblico porque no existía una sola iglesia en la iglesia primitiva, sino al menos dos comunidades de iglesias, la iglesia judía, es decir, el conjunto de iglesias judías y el conjunto de iglesias evangélicas. No hay respaldo histórico tampoco porque ni siquiera Eusebio, que escribe la historia de la iglesia en esos tiempos, reconoce que Pedro fue obispo de la iglesia de Roma, simplemente que estuvo allí, pero el primer líder o el primer líder episcopal de la iglesia viene a ser Lino, que fue mencionado por Pablo en su carta de Timoteo, al final de la carta de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo.
Y Pedro y Pablo sí fueron allí a morir, pero eso era normal en la tradición de aquella época, porque sabemos que como Pablo fue enjuiciado y llevado a Roma para el final de su juicio, también era común que se llevara a los mártires cristianos que lo apresaban en diferentes partes del imperio y los llevaban a ser crucificados a Roma como espectáculo público, lo cual no implica que ellos han sido o no obispos de eso. De cualquier forma, no hay respaldo histórico para la aseveración católica de que Pedro fue el obispo de Roma, el fundador de la iglesia romana, el fundador de la iglesia evangélica, el líder supremo de la iglesia evangélica, y tampoco hay respaldo bíblico ni histórico para la sucesión, esa supuesta sucesión que existe ininterrumpida desde Pedro hasta Francisco hoy en día. Con eso termino. Por favor, si llegaste hasta aquí es porque te interesó este tema. Un abrazo bien fuerte, dale like, compártele, suscríbete, dale a la campanita, toda esa serie de cosas que dicen los youtubers. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús, que Dios te bendiga.